vamos a tocar algunos referentes al pecado. No podemos maquillar el pecado, no le podemos adornar por ningún motivo, porque de todas formas seguirá siendo pecado. Quiero que hoy nos ubiquemos en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Y estaremos extendiéndonos un poquito en este. Todo aquel, estamos en las Sagradas Escrituras, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Amén. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bien. Vemos con facilidad todo aquel que peca, el Espíritu de Dios no habita en él, no habita, no reside. ¿Por qué? Muy sencillo, hermano. Porque esto indica que el carácter de la persona, cuando hablamos de carácter, estamos hablando de la moral de la persona, de su estatus moral de la persona. Entonces, cuando el hombre peca naturalmente, como dice 1 Juan 3:6, el que peca, el Espíritu de Dios no habita en él. Sencillamente, ¿por qué? Porque si nosotros vamos a la Escritura, permítame, voy a leer otra vez. Todo aquel que peca, que permanece en él, no peca. Pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este tipo de naturaleza del hombre, ¿qué naturaleza es? Naturaleza pecaminosa. Pecaminosa. Y como es naturaleza pecaminosa, naturalmente que es algo habitual en él, es algo normal, es algo que el hombre practica consuetudinariamente, con mucha regularidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero quiero ir al versículo 9 de la misma primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Dice: todo aquel que peca, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aquí en lo habitual, yo le puedo colocar, es habitual. ¿Por qué? Porque lo practica seguido. ¿Qué es y por qué lo practica tan seguido? Porque el pecado, usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, ningún sacrificio
no tiene necesidad usted de depositarse en las manos de Dios para pecar. Al contrario, solamente apártese un poquito del Espíritu de Dios y automáticamente usted entra en este estado. Empieza en lo habitual y en lo práctico. Porque todo aquel que peca, el Espíritu del Eterno no habita en él. No habita en él. Veamos el versículo número 6, el versículo número 8. Es otra de las cosas que yo quiero que veamos. Voy a leer el versículo número 8. El que practica el pecado es del diablo. El versículo 8 dice: el que practica, oiga, entonces me traigo este versículo para acá. Esto lo vimos en el versículo 6. Viene desde el versículo 6. Ahora vamos al versículo 8. Dice: el que practica el pecado, ¿qué dice? ¿A quién le pertenece? Utiliza un verbo es. Ese verbo es, dice yo soy. Es o ser. En gramática es igual a ser. El que practica el pecado es o pertenece al diablo. Veamos el versículo 6 que dice: todo aquel que permanece en Dios, que permanece en Él, no peca. Ese Él, si usted se da cuenta, en el versículo 6 tiene una tilde, se refiere a Dios. Todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Ahora me voy al 8. El que practica el pecado es. El que practica el pecado es. Esto se traduce en pertenencia. ¿De quién? De Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es propiedad. Sencillamente, hermano, no vamos a maquillar estas cosas, porque esto, con mucha tristeza lo digo, pero lo hago con mucha reverencia también delante de la grey del pueblo del Eterno. ¿Sabe por qué? La juventud de este siglo XXI practica el pecado con la naturalidad más grande, sin que los papás o sus hermanos mayores o sus familiares superiores no les importen. Y a esto se le suma algo que se llama que estamos invadiendo el derecho y la privacidad del ser humano. O sea que nosotros somos invasores de los muchachos. Hermanos, estamos perdidos. Esta sociedad está en un estado de descomposición impresionante. Al leer la escritura, voy al versículo número 8, que me llama la atención. No sé por qué tanto el que practica el pecado es del diablo. Voy a ir al versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Pero me llama la atención lo que continúa diciendo: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Entonces aparece nuestro eterno Salvador, aparece el Señor Jesucristo. Para esto apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer. Aparece Cristo para deshacer. ¿Qué? ¿Para deshacer qué? Las obras. Hay muchos padres de familia que en este momento están pasando y sufriendo estos flagelos en la juventud de sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Se sienten impotentes ante la misma adversidad, ante la misma circunstancia. Se sienten impotentes porque no pueden educar, no pueden corregir ni a sus hijos, ni a sus tíos, ni a sus primos, ni a sus hermanos menores. ¿Por qué? Porque existe un sofisma de distracción, o sea, es un tentáculo de Satanás. Usted me está abusando, usted me está faltando al respeto. Esos son mecanismos, son tentáculos de Satanás. Mecanismos y tentáculos de Satanás. Hermanos, estamos perdidos. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos dejando manipular desde el comienzo. Este país no fue fundado sobre este tipo de preceptos. Al contrario, los preceptos, las bases sólidas de este país fue el cristianismo. Pero entra el siglo XXI y entra en un periodo de descomposición, donde empiezan los valores a deshacerse, a diluirse. La personalidad de los padres, de los mayores, son atacados por jóvenes y por personas que verdaderamente me preocupa. Veamos lo que sucede. Quiero que vayamos al versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Qué cosa tan difícil es nacer de Dios. Quiero desglosar específicamente esta parte del versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, no le coquetea. Oiga, no le coquetea, no le abre las puertas, no simpatiza con el pecado. El pecado lo puede tener usted en su papá, en su mamá, en sus hermanos, en su tío, en su abuelito, en cualquiera de estas personas. ¿Sabe por qué? Porque la influencia que traen ellos es poderosísima, es fuerte. ¿Por qué? Porque son nuestros familiares. Se supone que ellos son gente culta, gente con enormes, poderosos y sanos principios. Y creemos nosotros que ellos nos están haciendo bien. Al contrario, están permeando nuestra santidad, nuestra consagración. Yo creo que ustedes no me van a dejar mentir a mí. ¿Y por qué no vamos a la iglesia? Porque no vayas a la iglesia hoy. Vamos a hacer esto, acompáñanos. Pero si usted tiene sanos
y fuertes principios. Usted dice, no, permítame, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes vayan allá, y cuando yo salga de la iglesia, yo voy y los entrevisto, me encuentro con ustedes. Por ejemplo, una comida. ¿Usted va a cambiar un servicio por una comida? Dígame, hermano. Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Usted aquí en la tierra puede conseguir carne y de todo lo que usted quiera, pero la santidad, la consagración y el poder de Dios no lo consigue usted en cualquier lugar. Usted tiene que consagrarse, tiene que apartarse para Dios. Amén. Bien, quiero que vayamos al versículo 6, porque me llama enormemente el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, oiga, todo aquel que permanece en Él, no peca. Es el problema más grande que tenemos nosotros, los cristianos. La palabra del Señor dice, todo aquel que permanece, que está con Él, que está dentro de Él y que en Él mora el Espíritu de Dios, no peca. Voy a tener que quitarme el saco porque como que le subieron a la temperatura aquí. Todo aquel, escuche bien, déjame leer. Todo aquel que permanece en Él, ¿quién? En Dios, no peca. Todo aquel que permanece en Dios no peca. ¿Por qué? Porque Dios está en Él, tomando control de sus debilidades, de sus pensamientos. Siempre me ha gustado me llama la atención mencionar de qué está compuesto el hombre. Me gustaría que la gente tomase un poquito de tiempo. ¿De qué está constituido el hombre? El hombre está constituido de esta manera: espíritu, ¿qué más? Alma y cuerpo. Entonces, ahora sí, voy a leer otra vez el versículo. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Por qué? Porque la dulce presencia del Eterno no le permite a usted. ¿Por qué? Porque Él es celoso con lo suyo. Porque usted no se sale de la dimensión del Espíritu. Al contrario, usted permanece en Él. Oiga, mire el calibre de las palabras. Todo aquel que permanece, que es asiduo seguidor de Cristo, su vida pende totalmente. O sea, pende significa que gira y está sostenida por el Espíritu del Eterno. Todo aquel que ha nacido de Dios permanece en Él. Permanecer es para siempre. Para siempre. Permanecer es una constancia eterna. No practica el pecado. Por eso es que hay tanto problema en las iglesias. No voy a ir al mundo, en las iglesias, en el cuerpo de Cristo. La santidad, la consagración se viene diluyendo. ¿Sabe por qué? Por la falta de la práctica de permanecer en Él. La gente no lee, la gente prefiere ir a cualquier lugar menos a la iglesia. Claro que si yo voy a la iglesia
y mi pastor me sale con cuenticos y con fábulas, me piensa a contar historias tristes, mejor me quedo en mi casa leyendo la Biblia. Pero si mi pastor es un hombre que se consagra y se preocupa no solamente por mi salvación, sino por mi santidad, entonces yo voy. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que mi alma necesita: consagración. Porque yo quiero permanecer. El Señor en cualquier momento viene por nosotros. Aunque hay una cantidad de filosofías, quiero decirle, hermano, que dicen que el cristianismo pasará por la gran tribulación. Escuche esto, cuidado con ello. Utilizan un vocabulario, una semántica tan terrible que confunde aún a los escogidos. Semántica es la cantidad de oraciones y de frases bien maquilladas para que el hombre crea a este tipo de personas. Y están en las redes sociales. Yo no navego en las redes sociales, pero cuando yo me meto a estudiar, yo necesito saber quién está y qué es lo que está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque la mejor guía que el hombre puede tener son las Sagradas Escrituras y no los comentarios de los hombres. Hay que tener sumo cuidado con ellos. Bien, quiero leer desde el versículo 4 de 1 de Juan capítulo 3. ¿Están conmigo? Bien. Todo aquel, estoy en el versículo 4 del capítulo 3 de 1 de Juan. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Permítame un momentico, por favor. Quiero hablar algo acerca de la ley porque hay personas que tienen los conceptos un poquito medio no tan sólidos. Que dice: todo aquel que infringe la ley, o sea, que comete pecado, infringe la ley. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes, hermanos. Sé perfectamente que no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Pero permítame, voy a la Escritura. Voy al versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estamos en la gracia. ¿Qué significa infringir? No se le olvide que el pecado su equivalente es transgresión. Amén. Todo aquel que infringe la ley, ¿qué? Comete pecado. Perdón, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Bien. Esta palabra infringe la ley. ¿Por qué infringe la ley? Si no estamos bajo la ley. Entonces, si yo trabajo para esta compañía, y si yo atento contra los intereses de esta compañía, ¿contra quién estoy atentando? ¿Contra el dueño de la compañía? ¿Contra los dueños o la sociedad a los cuales les pertenece esta compañía? Igual es esto. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley.
¿Por qué? Porque Jesucristo es la ley. ¿Y por qué es Cristo la ley? Porque Él cumplió la ley en sí mismo. Todo aquel que peca, aunque no sea judío o sea judío, infringe la ley. Ahora quiero decir algo más. ¿No cree usted que cumpliendo la ley usted está salvo del pecado? Cuidado con ello. ¿Sabe por qué? Estamos equivocados enormemente. Sé que esto me va a traer una cantidad de problemas. A mí no me importa. No me importa. Tengo bases escriturales para decir lo que voy a decir. Voy a hablar con los judíos ahorita en este momento. Los judíos son transgresores de la ley. Están bajo pecado. Son transgresores. ¿De quién? De la ley. ¿Por qué? Porque están bajo pecado. ¿Por qué? Porque mientras ellos no se reconcilien con Cristo, seguirán transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque la única forma de borrar el pecado original de nuestro padre Adán es a través de Jesucristo, que cumplió en su propia naturaleza, en su propia vida, la ley. Esto no se lo dice nadie, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la gente, existe tanto egoísmo en medio del cristianismo que no quiere dar a conocer estos misterios tan poderosos. Esto ni siquiera ha pasado por la mente de ninguno. Hoy estudiando me di cuenta de ello. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Los judíos ellos se golpean el pecho todo el día frente al muro de los lamentos. ¿Usted cree que eso es santidad? ¿Usted cree que eso es consagración? Guardan el Shabbat. Está bien. Nosotros no lo guardamos porque hay que trabajar. Ellos no. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Guardando el Shabbat, ¿usted se va a salvar? ¿Usted cree que haciendo esto y esto? ¿Por qué el Señor va a levantar a los 144,000 para que les predique el evangelio a los judíos? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿No es para buscar la salvación de ellos? Esa es la llave poderosa que Jesucristo tiene para el judaísmo. Los 144,000. Para que no transgredan más la ley. Ellos serán transgresores de la ley. El Señor vino y cumplió la ley. Y ellos lo pasaron desapercibido. Es más, dieron el visto bueno. Los hermanos dijeron: ¿a quién queréis que os suelte hoy? ¿A Jesús o a Barrabás? Dijeron Barrabás. Está escrito. Está escrito. Y no me vaya a levantar a mis calumnias, que es que yo me lo estoy inventando. Está escrito. Ellos dieron el voto. Crucifícale, crucifícale. Pero también te voy a decir algo. Hay una asociación grandísima en Estados Unidos, con sede en New York, que se llama Judíos para Cristo. Ellos han recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador. No están negando al padre Abraham.
el padre Abraham es mi padre también. ¿Quiere que se lo demuestre? No me diga eso, porque se lo voy a demostrar. Aleluya. Les voy a demostrar. El padre Abraham. Mi padre Abraham. Él es mi padre Abraham. ¿Sabe por qué? Porque él también era gentil como yo. ¿Y cuál es la diferencia entre mi padre Abraham y yo? Si los dos no eran judíos. Entonces, ¿por qué se jactan muchos del padre Abraham? Si yo también le puedo decir padre Abraham y mi padre Adán. Abraham. Hermanos, por favor, pongamos los pies sobre la tierra. Seamos consecuentes. Seamos consecuentes. Todo aquel, esto en el versículo 4 de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, estoy en el versículo 5, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Lo voy a repetir otra vez porque, y sabéis que Él apareció para quitar, para borrar, para deshacer, para aniquilar y desaparecer nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Qué cosa tan bonita. Él se hizo pecado, se hizo maldición por culpa tuya y por culpa mía, para librarnos del pecado y de la muerte. Por eso es que el cristianismo tiene que pasar por un grado de santidad constante, porque para eso vino Él, para deshacer. ¿Para deshacer qué? Las obras, vestigios que hayan quedado en la vida del ser humano por causa de Satanás. Dios es un Dios de milagros, es un Dios de poder, es un Dios de maravillas. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7. Pablo, el apóstol, es, después del Señor Jesucristo, uno de los exponentes más poderosos de las Sagradas Escrituras, con sumo respeto de Abraham y de todos aquellos grandes héroes de la fe. Pero el apóstol Pablo, hombres como él, solo uno, el Señor Jesucristo y él. No lo pongo al carácter ni al lado de Cristo, porque Cristo es nuestro Padre. Pero un hombre como el apóstol Pablo, que se negó a sí mismo por causa del Evangelio, que persiguió a los cristianos,
dio el voto para que ellos murieran o fuesen encarcelados. Esta fe y estos hombres que él persiguió un día, aquellos mismos, fue a los que él fue a comunicarles este poderoso evangelio de la salvación de Cristo. Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos está antes de Primera de Corintios. Romanos capítulo 7, versículo 18. Me gusta la manera como este hombre escribe. Dice, y yo sé que en mí, el hombre estaba totalmente conviccionado de lo que él era. Oiga, era de lo que él hacía y de lo que había dentro de él. Una cosa es hacer y otra cosa es haber. Por eso me gusta la teología. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Llegar a esta resolución tan poderosa, voy a escribirlo porque después se me olvida. Resolución, conclusión, que es lo mismo. Llegar a esta resolución. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué? No habita el bien. Voy a leerlo porque me puedo equivocar. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien, no sé, pero me llama la atención esto, porque así hay muchos hermanos. Ay, hermano, usted sabe que yo quisiera. El reino de los cielos no consiste en si quiero o no quiero. No, mejor me quedo callado. Voy otra vez. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Hermano, si supiera usted, me levanté con unos ánimos, pero fui y me tomé un café y eso se lo puede decir usted a sus pequeños. A mí no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si es para el trabajo, así sea usted con el dolor de estómago más grande, usted sabe que tiene que ir a trabajar. No es lo mismo que usted se quede en su casa y tome su celular y le diga, jefe, estoy malo del estómago. Entonces él le va a decir, bien, Pedrito, tómese 3 días de descanso. Y después me cuenta cómo sigue su estómago. Porque yo sé que el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. Es una cosa totalmente diferente. Miren, pero no el hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en mi carne
no muere el bien, no reside el bien. Entonces, ¿qué reside en mi carne? Dígame, ¿qué reside? ¿Qué es lo que mora? ¿Cuál es la residencia? ¿Qué es lo que habita? ¿Qué es lo que maneja? ¿Qué es lo que toma una influencia más fuerte que mi propio espíritu? El pecado. Ay, hermano, usted supiera. No quiero saberlo. Porque desde el momento que a usted le falta personalidad para confrontar sus propios problemas y sus propias necesidades morales y espirituales, está perdiendo el tiempo. Porque el diablo, usted con esta mano está levantando la victoria y la otra mano se la tiene agarrada a Satanás a usted, hermano. No me venga con cuentos. Todos somos asaeteados todos los días. No hay cuerpos gloriosos. Perdóneme. No hay ninguno, ni yo, ni nadie. Todos somos tentados. Una cosa es ser tentado y otra cosa es dejarse llevar por la tentación. Usted puede ver una mujer muy bonita en la calle. O usted cree que yo veo una mujer bonita y digo, el Señor te reprenda, Satanás. No, hermano. Una cosa es verla, pasó y pasó. Y otra cosa es verla que pasa y queda así. Le bailan los ojos. ¿Usted cree que yo soy de palo? Yo no soy de palo, hermano, ni soy de piedra. Pero tampoco soy súper santo. Yo no puedo decir, Señor te reprenda, Satanás, esa mujer que viene ya no la quiero ver. Y si usted ve que yo le hablo, ¿sabe por qué? Es porque esa mujer trae una enorme necesidad en su corazón. Muchas veces yo voy con mi esposa, compañera y hermana, y yo le hablo a las mujeres bonitas, a las feitas también, y si no me van a hacer complaint. Y a los hermanos también. No importa si tienen corbata, si son americanos, negritos o latinos, yo les hablo y les digo quién vive. No les pregunto quién vive, les voy a decir quién vive, porque todo el mundo lo tiene así. ¿Quién vive? Cristo. Lo tienen como si le estuviera pidiendo una moneda. No, hermanos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no muere el bien. Sé que tengo el deseo de hacer el bien, pero no lo hago, hermano. Amén. Bien, sigamos. Eso era el 18. Porque no hago el bien. Yo sé que todos queremos, ay hermano, pero si usted supiera, yo no sé nada, hermano. Lo único que yo sé, que mientras habitemos este tabernáculo terrestre, en usted y en mí no muere el bien. Pero sí, el hacerlo. Esa es una cuestión que solamente el Espíritu de Dios la produce en el hombre. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, Él es el que produce esto. Por eso, hermano, necesitamos estudiar la palabra. Para eso estamos aquí. Y gloria a Dios por los hermanos que están acá. Aquí tenemos hermanos de 8 a 80. No, de 7 a 80. Entonces, hermanos, todo esto está al acceso suyo, está a su alcance. Solamente un pequeño grado de determinación.
el Señor nos dice que su fe tiene que ser como una palma de coco. El día que el Señor diga que su fe tiene que ser como una palma de coco, entonces usted y yo estamos perdidos. Pero el Señor dice que nuestra fe tiene que ser como la semilla de mostaza, así de pequeñita. Y quiero decirle algo acerca de este arbolito. En este arbolito las vacas, todos los caballos, la gallinita, los perros, todos los animales del campo, ahí toman su sombra, la sombra que no le puede dar este. Si conociera más del campo, mucho gusto le diría más. Hermanos, no nos equivoquemos. Estamos centrados. Y bendigo al Señor por todos aquellos hermanos y hermanas que están con nosotros y los que nos sintonizan en las redes sociales. Entonces, todo aquel que permanece en Cristo todo aquel que permanece en Cristo, ¿se nos olvidó? No peca. Aleluya. Eso me gusta mucho a mí. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Permanece es equivalente a pertenecer, es igual a perdurar. Permanece, pertenece, perdura, permanece, pertenece, perdura. Permanecer en Él. No practica el pecado. ¿Por qué? Porque está en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Eterno está en Él. En Él, el Espíritu del Eterno está en Él. No se desvía, no se tuerce. ¿Por qué? Porque permanece Dios en Él. Perdura, dura. Porque es Dios en Él y a través de Él para los que están con Él. Entonces, hermanos, seamos consecuentes.
Bien, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esta palabra ley e infracción. Gloria a Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Qué palabra tan bonita. Me gusta el estilo con que Él escribe. Y sabéis. Y sabéis. Aleluya. Me gusta lo que dice acá. Estoy en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y sabéis que para esto apareció. Y sabéis que para esto apareció, para quitar nuestros pecados. Estos son verbos, menos esto. Y dice, y sabéis que para esto apareció ¿quién? Él. ¿Para qué? Para quitar. ¿Para quitar qué? Nuestros. Mi pregunta es, ¿a dónde va la humanidad sin Cristo? ¿Cuál es su destino? ¿Cuáles son sus logros? ¿De qué le sirve haber atesorado tanto? Tener tanto poder, tanta fama. Si cuando usted se acuesta a dormir, sabe perfectamente que está mal. Que si usted se muere hoy, no se puede llevar absolutamente nada que lo que tiene posee o el dinero que le debe. Hermanos, amigos, para esto apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué? ¿Para qué apareció el Señor? Para deshacer ¿qué? Las obras de Satanás. Me gusta el 5. Hay dos palabras
que me gustan. Apareció. Hay dos palabras que me gustan. En el versículo 5 dice: ¿y sabéis que Él apareció? ¿Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Pero me gusta también cuando Él dice: porque para esto apareció, para deshacer. Aleluya. Yo no sé si usted se regocija conmigo también. Él apareció. ¿Sabéis que para esto apareció? Para quitar nuestros pecados. Nuestros. Lo que era nuestro. No, es que esto es mío. Esto es mío. Si la mujer de su hermano también es suya. Aunque no iba con usted, pero tiene su amor, hermano. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Aquí le queremos mentir nosotros. Pero Jesucristo apareció. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted puede ver los pecados? ¿A qué huelen? ¿A qué saben? Yo creo que ustedes saben el olor. ¿Cuál es el olor del pecado? Tiene dos significados, se lo voy a dar. Tiene olor a azufre y olor a muerte. ¿Quiere que se lo maquille? El Señor apareció. Apareció para deshacer. ¿Qué? Las obras. ¿Cuáles son las obras del diablo? Porque yo quiero saber si estamos hablando el mismo idioma, usted y yo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Las obras del diablo son las que nosotros hacemos en contra de la voluntad de Dios. Estamos atacando. Voy a escribir así, vea. Atacando ¿qué? La ley. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es moral. Estamos transgrediendo la moral de Dios. Le estamos faltando el respeto a Dios. Lo estamos negando. Lo estamos vituperando a Él. Usted puede tener cara de santo, pero no lo es, hermano. Qué pena contigo, hermano. O de santa. Eso no cuenta en el reino de los cielos, hermano. Su santidad es prolífera. Mentiras. La ley de Dios es moral. Estamos atentando. Atente usted contra la moral de un niño, de una mujer o de un hombre aquí. 10, 15 y 20 años de cárcel. Atente usted contra la moral de Dios y nada le pasa. Porque como no lo ve, no le conoce. Como no lo ve, no le conoce. Pero nosotros, sin haberle visto, lo conocemos.
y tenemos experiencias bonitas con Él. Creo que hemos llegado al final de esta pequeña clase de teología.